para compensar eso y darle la consulta que necesita. Este, Eso era más que nada porque íbamos a terminar ya con Simulate Negri. Si alguien tenía consultas o todavía tiene, la puede hacer. Me quedo todo lo que haga falta para explicarle lo que haga falta. Este, si alguno está muy, muy perdido en la materia, también puede pedirme que baje un poco más y podemos ser flexibles para que puedan, eh, tengamos un tiempo más, digamos, para que puedan terminar de entenderlo, porque pasar de tema sin haberlo entendido no tiene sentido ni para ustedes ni para nosotros. Es así. La idea es que aprendan. Si les queda un 10% de todo lo que está en el programa o de lo que damos, ya es suficiente, ya es algo, ya aprendieron algo, así que no se queden con que no aprendí, bueno, sigamos, ¿no? Traten de, si tienen dudas, sáquensela todas. Nosotros no juzgamos ni nada de las clases de preguntas que hagan, puede ser de lo más básico, como que cómo funciona el for en Python. Es medio raro en Python, el for no es muy tradicional respecto a Java y en C y otros lenguajes, así que pues, hasta ese tipo de preguntas se aceptan, no hay ningún problema. No tengan miedo de preguntar. Así que bueno, si quieren preguntar ahora, preguntan ahora, si no, después me dicen y se quedan después de la clase un rato y ahí vemos, más tranquilos. Pero en sí hoy la clase sería ya como para ver el práctico 3 sería de genético. Y hay muchos que hicieron preguntas, no muchos lo enviaron. Supuestamente vencía hoy, no vamos a dar más tiempo porque veo que no lo están presentando, porque seguro hay muchas dudas. Más por lo que vemos en la respuesta de los quizzes, como que lo vemos muy perdido. Así que vamos a dar un tipito más a este práctico antes de lanzar otro, porque les voy anticipando, el que sigue es donde ustedes ya tienen que usar estos operadores. O sea que si ustedes no lo implementan bien en esto, el siguiente no va a funcionar ni para atrás ni Es para adelante. clarito. Y además lo van a tener que volver a hacer. Entonces prefiero que lo hagan ahora aprobando la práctica y no que tengan este desaprobado y lo mismo lo tengan que hacer después. Bien. Así que le vamos a dar unos días más. Aprovechen ahora para abran ahí el quiz, abran el práctico, vean en su momento si se sentaron a verlo, qué dudas tuvieron. Aprovechen ahora. Y la duda de uno, ustedes saben que siempre cuando uno pregunta salen cosas y vamos dando explicaciones y les sirve a todos. Así que traten de preguntar. Y enseguida, si no tienen duda y demás, yo más o menos voy a contar las dudas que me hicieron llegar por mail o por el aula virtual. Y de ahí vamos tratando de destrabar ciertas cosas que veo que les está costando. Adrián, Sí. déjame decir dos cosas. Primera, nosotros somos una cátedra realmente inclusiva. O sea, ¿qué quiere decir? Lo que dice Adrián es lo que sentimos nosotros. Nosotros estamos para que nos consulten dudas. Y nadie nació sabiendo, y además, ¿por qué nos da más resultado la educación a distancia con los videos que la tradicional? Porque en general no tienen cómo tomar notas ni cómo anclar lo que están diciendo. Es una combinación medio extraña de matemática, programación, sistemas, cosas que no se acuerdan mucho. Entonces, hay que hacer toda una serie de canales sinápticos nuevos que no los tienen. Entonces, duele. Entonces, por favor, voy a ser más explícito que Adrián. Pregunten las dudas. ¿Ah? Yo me gustaría, si tenemos tiempo, que por lo menos un minuto hable cada uno, pero demos la vuelta por todos. Eh, y eh, cada uno va a preguntar un poco de lo que no entiende, va a contar un poco de lo que entendió. Aprovechen, ¿está? Es O una también forma de que o lo que le costó más, por ahí capaz que no la tienen a la duda, pero aporten al resto diciendo qué les costó más para que expliquemos algo de eso y les sirva al resto. Capaz que ustedes lo terminaron de entender, pero les costó y bueno, sirve. Cuenten eso también. dos cosas muy importantes es rescatar y saber qué es lo que uno le costó. Para cuando hace un programa, Adrián, vos lo sabés mejor que yo, tiene que documentar. Y la parte que más te costó es la que mejor hay que documentar. Parece obvio, pero no lo es. Y segundo y más importante, eh, profundicen. Si no entienden, pregunten. Una de las razones por las cuales después no usan la matemática que saben, por qué no aprenden bien los lenguajes o demoran mucho, es porque
la facultad en general no los está obligando a profundizar. Eso es porque lleva tiempo, toma tiempo profundizar en cada tema. Y eso es lo que hay que hacer. Por eso seguimos como 2 semanas después todavía hablando de Hill Climbing y Simulated Annealing, porque toma ese tiempo terminar de armar el tema y de profundizar. Entonces, bueno, larguemos. Sofía, te ofrezco de voluntaria, dale. Lo que mejor entendiste, ¿qué es lo que más te costó? Buenas tardes a todos. Lo que a mí más me costó, profe, fue el tema de Simulated Annealing. El algoritmo lo entendía, pero lo que me costó entender fue la parte de cómo se lo usa, el tema del enfriamiento de los metales, pero, y también el tema de los ajustes de parámetros, pero con la clase de la semana pasada del profe quedó clarísimo y pudimos terminar el práctico. Y ahora estoy con genéticos, creo que fue lo que, o por lo menos las primeras clases de genéticos, creo que fue lo que más me gustó hasta ahora. Yo tengo orientación en ciencias naturales en el colegio, entonces como que tenía una idea de lo que estaba hablando y me parece bastante interesante el tema de la aplicación de la genética en estos algoritmos. Así que eso es lo que más fácil veo por ahora. Ok. Teníamos una clase de ADN y demás, pero al final, como ya se da mucho en secundaria y demás, la terminamos sacando. Yo considero que es útil. Si a alguien le parece que necesita esa clase, la volvemos a subir, aunque sea como accesorio. O la grabo, no sé. Un video de qué es el ADN, para qué sirve, como una mutación, todo eso. Si alguien no tiene esos contenidos, pida y lo grabo y lo subimos para que lo tengan. Estrictamente no es muy necesario, pero como dice Sofía, aporta a la forma en que se entiende por qué uno representa las cosas así, hasta dónde es real esa metáfora y hasta dónde es verso, por qué uno se inspira en las mutaciones reales que ocurren para diseñar las que uno diseña, etc. Entonces, si alguien quiere, manden el pedido o manden un mensaje privado o algo, y si hay suficientes dudas, o les doy una clase, o les paso las diapositivas, o grabamos lo que haga falta. ¿Estamos? Adrián, si me dejas, puedo subir por lo menos las diapositivas y ahí le echan una mirada. Subilas. Y si quieren el video, digamos, lo podemos grabar en algún momento. Pero es más que nada algo accesorio, como para que entiendan, digamos, la idea general de la genética. Tampoco es algo demasiado complicado de entender, pues son cuestiones genéricas de la genética. Por eso es que ahora no lo tenemos disponible el video, porque no es parte del algoritmo, digamos, sino que es algo que explica un poco mejor de dónde viene la idea de... Las voy a subir ahora, si lo tengan, solamente las diapositivas, que es lo que tenemos disponible ahora. Listo. Buenas tardes a todos. Diego. Muy buenas. Si me permiten aportar, lo que dice en este caso Sofía es importante en el sentido de que siempre es bueno entender la idea de trasfondo de lo que es un algoritmo bioinspirado, como en este caso genéticos, que es un algoritmo bioinspirado. Como este, existen otros algoritmos bioinspirados, hay montones, creo que ya hemos nombrado, abejas, hormigas, inmunológicos, algoritmos tipo basado que, bueno, son presa-predador, etcétera. Hay un montón, algunos basados en libélulas, en ballenas, más o menos lo que se imaginen. Hay algoritmos de ese estilo. ¿Y por qué es bueno, aunque sea, entender la idea fundamental del algoritmo? Más que del algoritmo, es de la analogía o la metáfora en la cual fue basado el algoritmo, porque básicamente a ustedes les indica una serie de pasos abstraídos del código. Entonces, tal vez esa abstracción del código y la idea general, por ejemplo, en el caso de genéticos, es, bueno, ¿qué es un gen? ¿Qué es una mutación? ¿Qué es el proceso de cruzamiento? A ustedes les va a dar una idea como que por bloques de lo que propone o cuál fue la inspiración, en este caso, de estos algoritmos evolutivos, porque básicamente es un algoritmo evolutivo más que todo. Entonces, es bueno que ustedes tengan la costumbre siempre de cualquier algoritmo, cualquier teoría,
de la cual van a basarse o van a aplicar algo, aunque sea tener un mínimo trasfondo. No le digo que sean mega expertos en el área, pero tienen que tener un mínimo trasfondo para darles una idea bien clara. Cuando en su momento tuvimos que estudiar lo que es sistema inmunológico, o sea, hay lo que se llama sistema inmunológico artificial, o si vamos a algo más cercano todavía, lo que es redes neuronales. Un punto de partida para entender redes neuronales es entender qué son las neuronas, cómo se conectan, cuál es el proceso que tiene una neurona. ¿Por qué? Porque eso ayuda después al entendimiento, aunque sea en bloques, de cómo tiene que funcionar un algoritmo. En este caso también. Entonces, digamos, si ya lo saben, fantástico. Si no, les recomiendo que mínimamente, aunque sea, vean lo que es el proceso, o por lo menos estas diapositivas. Estoy seguro que les va a dar una idea clara de qué es lo que se tiene que seguir, y después de ahí hay miles de variantes y modificaciones. Pero aunque sea la parte, digamos, central o la metáfora básica de la cual digamos, la cual se desarrolla un algoritmo, sí, siempre es importante. Creo que y esto se lo doy como ejemplo, cuando tuvimos que estudiar sobre el sistema inmunológico artificial, lo primero que hicimos después de ver que esto no va para atrás ni para adelante, cuando quisimos entenderlo de movida, sí, sí, o sea, sí, no tiramos la primera piedra, es así. Así que, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, por lo menos en mi caso, me fui a entender cuáles son los principios básicos del sistema inmunológico, cómo funciona, qué es un antígeno, qué es un anticuerpo, qué es cuando un anticuerpo y un antígeno machea, qué significa machear, qué significa lo que podría ser lo que es la concentración y el cambio de concentración, etcétera. Todo el proceso de cómo funciona o la dinámica del sistema inmunológico, a mí en su momento me ayudó cuando tuve que entender esas dos, básicamente son 3, 4 ecuaciones, no más que eso, que establece toda una dinámica de un sistema extremadamente complejo, distribuido, adaptativo, que tiene un montón de funcionalidades. Bueno, realmente no la veía ni cuadrada hasta que arranqué desde el principio, que es en dónde se basa. Y después de ahí uno va atando clavos. Así que tómenlo siempre, siempre como punto de partida, entender aunque sea a grandes rasgos, porque no me volví un experto en sistema inmunológico que voy a poder ir a atender a un paciente, no. Pero sí voy a tener la idea de cómo funciona, cuál es la dinámica por detrás y cómo yo con esa dinámica lo puedo aplicar a un problema o no. Así que esa es una ventaja. Así que bueno, muy recomendable, véanlo, si ya lo saben, fantástico, van a poder ir más rápido, pero si no, si lo quieren refrescar, las diapositivas que va a subir Adrián les va a servir para tener esos bloquecitos, como le digo, de cómo funciona un genético. Diego. Adelante. Gracias. Es críticamente importante lo que dice Diego, y hay otra cosa que siempre les tratamos de inculcar, y ahora va a venir cuando digamos ruleta y código binario, Adrián después cuenta un poco de eso. Es un área donde hay que tener mucho pensamiento crítico, o sea, hay una gran cantidad de papers de mala calidad directamente, que no ponen o sea, llevan lo que se llama la metáfora biológica, lo que dice Diego, el concepto básico en sistemas inmunológicos es crítico. En redes neuronales, el concepto de una neurona en sí está por todos lados y no era el problema real. Los avances en serio que todavía se está estudiando vinieron por estudiar la corteza visual, de ahí salieron las deep learning y demás. Entonces, es un área correcta de estudio. Estudiar eso, como dice Diego, es crítico, es importantísimo para entenderlo y programar bien y usar bien lo que uno quiere hacer. Pero no hay que dejar de tener un pensamiento crítico donde cuál es una metáfora correcta y donde ya están estirando demasiado el concepto. Hay una clase específica que yo daba, no sé si la hemos sacado ya, porque eran como 3 páginas de matemática dura para mostrar que en realidad lo que estaba haciendo el autor era publicar un paper y eso no servía para nada. O sea, hay que tener
más que en otras áreas, pensamiento crítico. Uno no va a entender bien genético si no han visto una parte por lo menos de ADN, y no piensan en sentarse a ver un inmunológico si no ven bien, como, un poco, como dice Diego, cómo funciona el sistema inmunológico, qué células intervienen, cómo se diferencian, qué quiere decir cada una de las ecuaciones, por lo menos para sentarse a entender. Ahora, avanzar demasiado sobre eso ya es traerla de las pelos a la cosa. En general, lo hacen para publicar y no tiene mucho sentido, etc. Entonces, en algún punto ustedes tienen que poner su pensamiento crítico. Esto ya es excesivo. Con esta idea que tengo ya está bien. Son 3 o 4 principios básicos, que es lo que vienen en los códigos, en las clases de los videos de AG, pero más allá de eso ya es medio estirarlo. Ahora, en inmunológico uno necesita más detalles de corteza visual. Para Deep Learning es bueno haber leído algo de cómo funciona la corteza visual, etcétera, etcétera. Pero la moraleja también es, no queremos enseñar algoritmos genéticos, queremos formar personas. Entonces, la moraleja que me gustaría que se lleven de eso es, piensen críticamente, no todo lo que leen está bien, no todos los papers que elijan de internet van a ser buenos. ¿Está claro eso? Micrófono, 5 personas. Sí, profe. Okay. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahí está. Listo. Bueno, sigamos dando la vuelta. Habíamos propuesto, Diego, que den un poquito cada uno qué es lo que viene entendido, cómo están hasta ahora. Ezequiel. Fantástico. ¿Por qué yo, profe? El que tenía en la pantalla. Bien. ¿Tengo que explicar en qué me costó más? 2 puntitos. ¿Qué te costó más? ¿Qué es lo que va bien? ¿Qué es lo que va mal? ¿A dónde te ves bien? ¿A dónde te ves flojo? Bien. Al principio sí me costó un poquito entender lo de la dispersión, el spread. Sí. Más que nada porque se me hacía un poco complicado, digamos, imaginar cómo se comportaría la distribución real de probabilidad en una sola tirada del operador. Pero bueno, en principio, más o menos lo tengo entendido con los ejemplos que he visto en los videos, por ejemplo, en el algoritmo de la ruleta y en el de selección por torneo está medianamente entendido. Y lo que estoy tratando todavía de asimilar es lo del RBFA, el Rank Based Fitness Assignment. Ese todavía lo estoy procesando. Está bien. Sí entiendo el concepto de que para evitar la presión de selección se utilice una función lineal para evaluar el peso probabilístico de un candidato y así evitar una presión de selección alta y por consiguiente una convergencia prematura, pero todavía estoy procesando el tema de la matemática. Eso todavía... Eso es por una buena razón. Para ese sí vale la pena. Ahora, ¿está el ranking no lineal? ¿O ya está en la diapositiva la matemática del non-linear Rank-Based Fitness Assignment? Sí, vi el no lineal y sí comparto el hecho de que no tiene mucho sentido utilizar una función de esas características. En el video daba el ejemplo de que se podía usar una función a trozos, por ejemplo, hacer 3 rectas que más o menos intenten representar una curva similar a la que está de ejemplo ahí en la diapositiva. Claro. Para hacerlo, para poder trabajar, digamos, de una mejor manera con la presión de selección. El tema es que sigue teniendo inconvenientes es el no lineal con la presión de selección, porque a los últimos candidatos les asigna un peso probabilístico demasiado alto, de igual forma, digamos. Entonces, sí, sigue teniendo inconvenientes con la presión de selección. Sí, no tiene sentido el no lineal. Con un lineal, con un poquito más o menos de pendiente, te podés pasar de 2 si querés, y te va a quedar una cosa más con más pendiente. A ver, vamos a repasar el concepto de ranking lineal y no lineal, porque mucha gente lo pregunta.
A los que no lo hayan visto, después me lo pueden volver a preguntar. El ranking lineal es básicamente evitar las diferencias que aparecen por una función que puede tomar valores muy chiquitos y muy grandes, y simplemente obtener muy pequeñas diferencias, etcétera. Entonces uno hace un ranking, este es el mejor, este es el segundo mejor, y así a este es el peor, y en base a eso da un fitness. Con el fitness lineal, ese problema se soluciona bien. Es fácil de programar, con eso está. El no lineal está como ejemplo de estupidez, no está para otra cosa, no es para que lo uses, no sirve, como vos decís, el tema de que el extremo está muy arriba es un problema que no tiene sentido planteárselo. Con lineal estamos bien, la mejor solución va a tener más puntaje que las que están en las otras posiciones más abajo, y ya está, no necesito saber más nada. El mejor va a recibir proporcionalmente una mejor respuesta a una cantidad mayor de individuos, y ahí queda, ¿está? No tiene mucho sentido hacer un ranking, un fitness, rank-based fitness assignment no lineal, ¿está? Es una advertencia, o sea, lo dije en los videos, pero quiero enfatizarlo. No todo lo que encuentren va a ser un buen algoritmo, ni va a ser una buena prueba, ni siquiera va a ser cierto todo lo que encuentren. Hay algunos papers de China, hay algunos papers de la India, de lugares medio dudosos, y que tienen ciencia que está mal hecha atrás, simplemente no tienen las... tuve que referir un paper a un congreso internacional muy bueno, que ni siquiera decía cuántos entrenamientos y validación había usado. O sea, es lo básico. No podés hacer un algoritmo genético o un hill climbing y no decir tu condición de terminación. No, eso no podés, simplemente. No, es una cosa que está simplemente mal hecha, ¿está? Entonces, no se revienten el cerebro tratando de entender el ranking no lineal, no tiene sentido, es una advertencia, sean críticos con lo que leen, nada más. El lineal, sí, el problema se resuelve bien con el lineal solo, ahí sí, léanlo, consulten, hagan preguntas, porque lo pueden llegar a tener que usar alguna vez, ¿está? ¿Se entendió eso? ¿Ezequiel? Sí, se entendió, profe. Y tengo una consulta, una sola. Según lo que menciona en el video, y lo estuve razonando, es cierto, llega un punto en el que la población se suele congelar, o sea, el algoritmo converge. Entonces, previo a esa etapa, digamos, de convergencia, hay pequeñas diferencias entre los valores del fitness. Entonces las probabilidades son muy similares y pueden llegar a no respetarse dependiendo de la selección que se utilice. Entonces, para eso se utiliza el ranking lineal. Ahora la pregunta es, en ese caso, por ejemplo, ¿se aplica de primera mano una selección sin ranking lineal y después la población resultante la proceso con lineal? Déjame que demos la vuelta y lo vamos a ver en detalle cuando lleguemos a niching. O sea, no amplifica las pequeñas diferencias. Las pequeñas diferencias entre soluciones se pierden y eso es malo. O sea, cuando vos tenés una solución que es un 2% mejor, la diferencia se va a perder. Entonces, hay un algoritmo que es el que más usamos nosotros que amplifique esas pequeñas diferencias. Entonces, la calidad de la solución final es mejor. Eso es solamente. Bien. Perfecto. Pero es otro algoritmo que yo te lo recomiendo ampliamente, pero todavía no hemos llegado a verlo. Bien, bien. Gracias, profe. Ok. Dante. Nahuel, andate preparando. Bien, profe. Yo diría que hagan eso, sí. La fórmula básica es una recta, I igual a AX más B. Es eso. O sea, a la larga piensen que es eso lo que no entienden y que van a empezar a trabarse más y más con eso. Porque para cruzamiento lo usás, para mutación lo usás, y para muchas cosas en esta materia lo usás.
para estadística es básico. Entonces, todos los que no tengan clara la formulita básica esa, hagan una práctica a mano. O sea, siéntense con reglas, siéntense con papel y lápiz, usen el GeoGebra, es gratuito. Como hicimos el otro día, ponen los links y ven cómo la rectita sube y baja. Eso sería importantísimo. Si te estás trabando ahí, la cuenta sí tiene algunas complejidades, pero básicamente es una recta. Entonces, sí. ¿Para qué lo usa? Claro. Sí, ok. Demos la vuelta y puedo dar una charlita corta para esto. ¿Es eso nomás? Se fue el profe. Sí, parece que se le cortó. Sí, tiene Bueno. medio cortado. Sí, Adrián. No, si yo había terminado, Dante creo que fue el último. A ver, el siguiente. Había nombrado a alguien, se me escapó el nombre. Sí, yo. A ver, contame Sí, un poco. Nahuel, vamos. Le cuento, profe, al principio high climbing, bueno, yo hago grupo con Agustín y bueno, sí, nos costó arrancar con ese, pero bueno, después nos pusimos bien porque por ahí yo pensaba de una forma y él pensaba de otra y bueno, y siempre, y hasta que, bueno, lo veíamos como que hacíamos no sé, una buena charla y sacamos una buena solución y después hacíamos muchas pruebas y lo llevamos, digamos. Y después con Simulation Aligning, bueno, ese también nos costó el tema del ajuste, pero bueno, después de la clase que tuvimos, bueno, ahí lo pudimos hacer. Y con el genéticos también pudimos resolver el TP, siguiendo los pasos por ejemplo, el de ajustar los valores, calcular los pesos, y lo íbamos haciendo así. Y lo llevamos también. Y el tema de lo último, digamos, que no me queda muy en claro es el del SUS. Eso lo estaba por ver de nuevo porque no entendía bien, digamos, el tema del SUS. Está bien. Sí, en cuanto a lo primero que decía que tenían, con tu compañero del grupo, tenían formas diferentes de verlo. Sí. Ese por ahí es muy normal, porque esto, tal vez, el tema de las heurísticas es como un paradigma nuevo, llamémoslo así, que es una forma de pensar diferente a lo que uno viene arrastrando en la carrera y en lo que uno normalmente ve y programa. O sea, claro. Uno por ahí escuchó hablar de heurística, pero nunca se sentó a entender bien qué es y cómo funciona. Y ha visto que el mecanismo que usa una heurística es muy diferente a un programa normal. Entonces está bien que por ahí tengan sus diferencias porque están aprendiendo en realidad. Y bueno, eso es lo bueno también de trabajar en grupo, que uno va interactuando y cambiando ideas y no se queda con una sola. Porque Claro, si tenían dos ideas diferentes, bueno, una era correcta y la otra no, o ninguna, o es muy difícil que las dos sean correctas. sí. Pero al estar trabajando en grupo, bueno, tienen esa posibilidad de interactuar entre ustedes y bueno. Sí, y yo más que nada pues, venía así como trabajando más solo y bueno, y cuesta, digamos. Pero bueno. Está bien. Y bueno, sí, y el otro tema que decía en cuanto al SOS, mira, el SOS es para la ruleta lo que es más o menos el Simulated Engineering para el High Climb. Es básicamente el mismo algoritmo, nada más que le pones ahí un pequeño cambio para mejorarlo. O sea, para cambiarle algún aspecto, algún problema que tenía el original, le cambias algo, pero es básicamente el mismo algoritmo. Trata de, cuando lo veas de nuevo, hacer un repaso del SOS. Sí. Trata de ver lo que es la ruleta, básicamente, pero le cambiaste algo más. Es mínimo el detalle cuando lo ves, cuando te das cuenta, no te voy a decir la idea que lo piensen y lo piensen todo. ¿Cuál es realmente la diferencia entre el SOS y la ruleta tradicional común? No tanto en el efecto o en la teoría, en cómo se comporta cada uno, sino en el código. Piensen también en código, ustedes van a ser ingenieros. O sea,
Porque muchas Eso te veces iba a decir. a usted se le va a presentar un código y a partir del código tiene que entender algo, es como la ingeniería inversa. No es que van de la teoría del código, sino del código entender una teoría. Cuando le entendés esa diferencia, terminas de entender todo, digamos. Terminas de entender lo que es la ruleta, cuál es el error, no el error, el problema que tiene la ruleta y cómo lo solucionas con el SOS. Bueno, ahí el doctor Will está presentando, capaz que un repasito. Vamos a hacer un dibujito rápido. Sí, pero ese del SOS es una pregunta medio frecuente también. Así que ahí fíjate el repaso. Bien, gracias. Ustedes están en una cena. Esto es literal. Y me acuerdo, y la mesa mía me decía lo mismo. Cada mesa tiene 10 asientos. Entonces, le juro por Dios que esto es literal. Había como 10 premios, o 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y hagamos 10 asientos por cada una. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiere decir la ruleta? La ruleta, tengo todos mis asientitos y se empiezan a repartir premios y reparto los números 1, 2, 3, 4, en orden secuencial, 6, etc. 11, 12, ¿estamos hasta ahí? Sí, profe. Ok, 16, etc. Tengo 10 acá, mesa 1, tengo 10 acá, mesa 2, etc. 10, 20, 30, 40, 50 y tengo 60 números en total. ¿Está? La ruleta es, agarro una bolsa de nylon, meto las 60 bolitas en la bolsa, los números de rifa y empiezo a sacar. Saco uno y encima la ruleta es con repetición, o sea, lo vuelvo a poner el número en la bolsita, con lo cual quiere decir, o técnica de muestreo también se puede hacer sin reemplazo, o sea, yo puedo ir sacando los números que están ahí y tirarlos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Por lo menos en esa vez. Hubo mesas que no recibieron nada y hubo mesas que recibieron 4 premios. Entonces, porque salió el 41, el 43, el 44, etcétera. Hubo otra que tuvo 1 y nada más, y se acabó. O sea, había mesas con muchos premios y otras sin nada. ¿Tá? ¿Qué quiere decir el SUS? El SUS es, agarro un número del 1 al 10 y nada más. Agarro del 1 al 10 y tiro 1. Elijo el 7. Es una sola vez que meto la mano y saco ese número. Entonces, ¿quiénes han ganado? El 7, el 17, el 27, el 37, y se acabó ahí. El 47 y el 57. Y listo, esos han ganado. Eso es SUS. Y ahí se acabó. ¿Está bien? Ah, bien. Tiré un solo random. Del 1 al 10. Ese es mi error. Ahí como hubiese sido con la ruleta común. Ahí es como para que terminen de entender. Si hubiesen tenido que seleccionar con la ruleta común, ¿cómo hubiese sido? ¡Qué silencio! Creo que lo dije, pero no sé si se ha entendido. Claro, sí, yo sé que lo dijiste, pero bueno. A ver si Con SUS tiré el 7 y salió 7, 17, 27, 37, 47 y 57. Si yo hubiera tenido que tirar con la ruleta, ¿qué tengo que hacer? Claro, ¿tá? Tiro una vez, me salió el 14.
tiro otra vez, tengo que volver a sacar, perdón, 14. Me salió el 17. Tiro otra vez, me salió el 16. Porque pueden salir repetidos. ¿Se entiende? Tengo que tirar cada vez y no tengo control sobre lo que puede ocurrir. Pueden salir 3 o 4 en la misma mesa. Después me sale el 35. Por acá. Después el 5. Y qué sé yo. De vuelta el 32. Porque no hay control. Pueden salir muchas veces la misma mesa. ¿Tá? A pesar de que se suponía que la probabilidad es igual para todos, etc. ¿Está bien? ¿Está bien la diferencia? Si no entienden, buscamos otro ejemplo más. Sí, ahí se entendió mejor, profe. ¿Estamos? Con el de arriba yo tiro una sola vez. Tirar es bastante costoso. Acuérdense que un número aleatorio tengo que tirar muchas veces adentro, busca la cifra, vuelve a llenar. Es bastante complicado en procesamiento sacar un número aleatorio. Entonces, ahí tiré una sola vez y ya dije, son este. Ya ganaron adecuadamente los que tenían que ganar para que sea justo el proceso. Nilda, ahí está hablando. Hola. Sí, no, ella me comentó que no tiene micrófono, por eso le dije que escriba ahí. Pero yo le dije que escriba. Está bien, yo le dije que escriba. A ver qué dice. Hace tu pregunta por escrito. ¿Está claro el Nahuel? Sí, gracias, profe. Eso es, sí. Ok. Disculpe, igualmente era para decirle que yo hago grupo con Hilda. Ah, bueno. ¿Querés hacerle vos la pregunta? Sí, en realidad nosotros, digamos, hicimos bastante investigación con el último tema y encontramos pseudo códigos. ¿Ah? Y buscando, sí, cada uno era diferente y agarramos uno en particular que nos costó muchísimo hasta que nos dimos cuenta por qué. Porque en el pseudocódigo, que digamos, hacía el redondeo, utilizaban mucho lo que era diccionario de Python más que lista. Entonces nosotros teníamos que llevar, digamos, convertir el diccionario en lista. Pero casi, digamos, lo resolvimos. O sea, teníamos más un problema de programación que entender el trabajo práctico. También, digamos, al principio figuraba algo de torneo, pensamos que era, digamos, algoritmo de torneo, pero era algoritmo de ruleta. Eso también no... Pero también investigamos cómo son los torneos y todo eso a través del fitness. Arielito, es muy importante que usen, no está mal que usen cosas de internet. No, por eso. Sí, por eso, o sea, fue un error de nosotros al, digamos, al buscar muchas cosas por internet. Tantas cosas en internet, digamos, es como ese que dice, me duele la cabeza, tenés cáncer. Y ahí nos complicamos más. Eso te iba a decir, no importa mientras profundices. Exactamente. O encontraste un algoritmo que te sirvió, fenómeno. Encontraste un texto que te sirvió, más fenómeno. Y ahí profundizaste y entendiste en realidad que la complicación que estabas enfrentando es una complicación de cómo entendía el algoritmo, sino un problema de programación de cómo estructura los datos. Entonces, bueno, reglas del oficio, vas a perder tiempo hasta que entendas cómo puentear eso. ¿Está? Sí, pero después, digamos, entendimos bien lo que es los operadores, todo eso. Por lo menos a mí personalmente me gustó bastante todo este tema, digamos, algoritmos genéticos. Buenísimo. Bueno, entonces para cerrar el práctico, lo que deberías hacer, si ya lo entendiste, volví a programarlo. Ahí estoy con Adrián. O sea, uno aprende bien cuando lo programa uno. No me parece mal como etapa,
Eso. Claro, pasa que nosotros estamos regidos, digamos, porque ingresaba una lista y queríamos hacer varias cosas con la lista como si fuese diccionario. En realidad, digamos, si nosotros traíamos diccionario directamente, no funcionaba. Y logramos hacer, digamos, pero como trabajábamos con listas, bueno, sería, digamos, tal vez nosotros ya presentamos, pero sí sería, digamos, algo de volverlo a subir para mostrar cómo hacerlo con otro tipo de estructura. Preguntale a Adrián. Adrián, te doy el micrófono. Sí, pero... no, como dije siempre, o sea, siempre que manden algo y quieran volver a enviar algo más o corregirlo, siempre es bienvenido, por más que esté ya cerrado, pero si es por algo que ustedes quieren mostrar o directamente consultarnos, está bien, o mostrarnos que hicieron algo más, siempre es bienvenido, o sea, siempre lo podés enviar de nuevo. Sí. En cuanto a código, yo lo dije una vez, tal vez no lo repetí mucho, pero si ustedes, yo les mando los prácticos, vieron que yo les doy código hecho, pero si ustedes quieren ignorarlo y hacer sus propios códigos, son puntos extras. Yo lo dije alguna vez, o sea, yo les doy en código porque por ahí muchas veces algunos ya saben el programa, entonces más práctico, yo les doy la mayor parte y completan. Pero hay casos donde no tienen muchas prácticas en programación y les conviene por ahí hacerlo porque al hacerlo ustedes saben cómo funciona y no pierden tanto tiempo en entender un código ajeno. Claro, exactamente, por ahí, esos son los errores que... Claro, entonces ya ahí es cuestión de cada uno. Por ejemplo, si ya tenés práctica, bueno, ver un código te va a llevar, qué sé yo, 10 minutos. Capaz que te lleva media hora hacerlo. Entonces te conviene reutilizar. Pero, o sea, si no querés usar o te conviene más usar otro código, ya sea tuyo, bajado de internet, mientras vos analices que ese código que estás usando hace lo que debería, está todo bien. O sea, es todo válido. Es más, si muchos de ustedes el día de mañana tienen que usar una heurística, dudo mucho que utilicen los códigos que están haciendo ahora. Van a bajar algún paquete. Es lo que pasa en la vida real. Entonces, el tema de tener un código como el tuyo, analizarlo y ver que realmente hace lo que vos querés antes de usarlo, es parte de la vida del ingeniero también. Es válido lo que estás haciendo. Así que sí, está muy bien, mientras seas crítico con el código que vos bajás, porque eso también lo dijo Adrián Güey. En internet hay de todo, cosas bien hechas, mal hechas, cosas intencionalmente mal hechas, cosas que están demasiado bien hechas, que a veces te dan dudas. Entonces uno tiene que ser crítico, o sea, también bajarlo, ver si cumple con lo que uno quiere hacer y usarlo. Ese es básicamente el ciclo de usar un código ajeno. También se aprende. Exactamente, si aprendieron en este camino, bienvenidos. Claro, está muy bien. Con errores, también de los errores se aprende. Claro, y bueno, te aseguro que en el camino aprendiste bien la diferencia entre diccionarios, listas, eso se va aprendiendo justamente con eso. Está bien. Rescato el progreso de hacer primero una versión, entenderla, bajando algo de internet, hacer la tuya y decir, no me gusta, voy a hacer otra mejor. Ese proceso es muy bueno y está bien, así como se hace. Sí, yo también quería agregar algo al respecto. Es real lo que dice Adrián en el hecho de que normalmente es bastante difícil que uno haga sus propios algoritmos y los programe de cero. Normalmente él utiliza ya algunos programados que ya se conocen que funcionan bien, algunas librerías que ya están muy, muy bien paradas, tipo TensorFlow o PyTorch, o que ya tienen paquetes para, no sé, regresión lineal, para redes neuronales, también para lo que es optimización de diferentes cosas. Por ejemplo, Facebook Prophet, también muy utilizado en lo que es optimización. Son paquetes ya armados que tienen ya tienen toda una estructura, las cuales le agrega confiabilidad, las cuales, y esto yo lo digo porque nos ha pasado, un cliente que estaba necesitando hacer una tool, una herramienta para análisis de imágenes. Básicamente, yo sabía y tenía toda la idea y tenía toda la estructura cómo podíamos hacer algo realmente pequeño, realmente robusto,
y que pudiera resolver un problema de que, tipo, reconocer en una imagen donde haya unos cuadraditos. Y eran cuadraditos, no era más que eso. En su caso, el cliente fue realmente duro y explícito en que no quería nada custom, quería utilizar alguna herramienta, algún paquete, algo que ya esté en el mercado, y a veces hasta independientemente si el valor de tener la herramienta andándola tuviera un costo considerable, versus hacer un propio desarrollo basado en alguna librería que pudiera funcionar, que tal vez iba a tener el mismo performance, pero en ese caso el cliente prefería utilizar un servicio que ya le responda, en el cual pueda subir una imagen, el servicio calcule, haga lo que tenga que hacer y baje el resultado. Sí. Entonces, para que ustedes vean lo importante que es lo que le dice Adrián, esto les va a servir a ustedes para entender, para que cuando estén frente a una determinada situación puedan decir, esto tal vez viene por acá o esto tal vez viene por este otro lado, puedan tener nociones y puedan ajustar un algoritmo. Pero por lo general van a utilizar ya herramientas que ya les brinden esos algoritmos y que ya estén programados, que ya con una línea de código los haga funcionar. Tal vez serán 5 líneas de código donde instancian, llaman el paquete, ponen la configuración del paquete, de lo que es el algoritmo, y lo largan a ejecutar. Tan sencillo como A mí eso. se me corta. En definitiva, tengan en cuenta, es importante entender las cosas, pero sepan que normalmente en la industria, cuando les toque, es probable que el cliente quiera, más que todo en estas cosas de IA, quiera algo que tenga su trayectoria, que tenga su tiempo, que sea tal vez un servicio pago en el que uno pueda decir cuánto es el uptime, cuánto es la velocidad de respuesta ya configurada, etcétera, etcétera. Así que esa es una buena práctica, intentar bajar un paquete ya que esté hecho por alguien más o algo que esté funcionando, y uno intentar hacerlo, adaptarlo o largarlo para un problema particular. Obviamente tiene su otro lado negativo, que por ejemplo nos tocó que un alumno había encontrado un paquete de Simulating Annealing, pero que estaba adaptado para otro problema. Que era para el problema del TCP, de lo que es el camino más corto del viajero, el problema del viajante, del Travel Salesman Problem. Y ese algoritmo programado así era muy grande, estaba muy hecho con clases, un montón de partes que a él mismo lo confundían, y bueno, y en este caso, como era un algoritmo muy sencillo, bueno, fue más complicado que usara ese paquete que si él hubiera programado las 10 líneas de código que significa Kite Climbing. Entonces, ya saben, un arma de doble filo. Pero es importante que si pueden recorrer los dos caminos, es algo que sí les va a tocar hacer. Algunas veces custom y otras veces un paquete ya establecido. Bien, gracias, profe. Cerremos con esto, tiene razón Diego. Muy probablemente la persona haya quedado quemada con alguien que no le hizo un buen mantenimiento. Como ingenieros lo van a ver en la calle, gente que, sobre todo más antigua, ha hecho un paquete y ha abandonado el cliente con el tiempo, entonces la gente ya viene directamente diciendo, no, quiero algo de Facebook o de Google, que bueno, si se funde Google, ¿qué vamos a hacer? Pero quiero un paquete de esos para asegurarse que hay un servicio postventa. Sobre todo esa suele ser la razón. Y tienen razón, no hay nada que decirles porque se ha visto demasiadas veces. Entonces, bueno, y sí, parte de la materia es aprender cómo adaptar y si se puede adaptar o tienen que buscar otro paquete. En eso estoy con Diego, o sea, hay veces que es martillar un tornillo y no va a entrar muy bien, muchachos. Traten de conseguir un clavo, aunque sea medio grande para el lugar. Entonces, eso, las dos tareas son, pero para entenderlo no se van a salvar de tener que programarlo, aunque sea una vez. Listo, Agustín. Sí, profe. Yo soy compañero con Nahuel, recién. Más que nada, sí, como dijo él, que tuvimos algunas diferencias a la hora de hacer TP1 y TP2 más que nada.
Más que nada también porque la mayor duda que teníamos era cómo ajustar los parámetros, que nos quedó bastante claro con las clases. Y bueno, con el TP3 creo que fue con el que nos fue mejor, tuvimos menos problemas para hacerlo. Y bueno, también como Nahuel había dicho, también tenía dudas con el algoritmo, el operador ese SUS, ¿era? SOS se dice. Eso es, sí, ese. Y bueno, yo tuve tiempo de ver un rato antes de la clase y la verdad que me quedó bastante más claro que cuando vi el video. Y bueno, y con la explicación que dio recién el profe Arián, me quedó bastante más claro el operador ese. Lo que sí me faltaría a ver sería el otro, el que es por ranking, que también me queda muy claro. Más que nada, cómo interpreta bien las funciones, digamos, la parte matemática. Digamos, ahí no te puedo ayudar. Te tenés que sentar y mirarla de nuevo. Sí. Sí. Sí, también estaba pensando en hacerlo como hicimos la otra vez con GeoGebra, que empezar a graficar, digamos, y modificar los parámetros. Bueno. Sería mejor. Bueno, todavía no tuve tiempo de sentarme a hacer eso, pero creo que así intentaré entenderlo mejor. Y sí, para eso es crítico el GeoGebra, es buenísimo que puedas hacer una funcioncita simple y ponerte a jugar con los sliders para entender. Ese invento de los sliders, de las reglitas, y ver cómo se mueven las cosas es sumamente importante. Sí, te permite entender mucho. Sí, cuando explicaron en Simulated Analysis con el GeoGebra que lo hizo Nahuel, la verdad que me quedó mucho más claro, digamos, cómo decidir los valores, digamos, tomar. Quizás eso sería lo más importante que aprendan, cómo se estudia la matemática. Tenés que agarrar cómo se estudia, eso también sería un buen ejercicio para todos los que creo que son varios, los que no entienden mucho el programa del ranking lineal. El no lineal, olvídenselo, pero el lineal sí valdría la pena que lo programen en el GeoGebra y lo prueben, cómo cambia dependiente la recta, etcétera. Eso sí sería muy interesante que lo hagan. Si a alguien no le sale, me pregunta y lo hacemos entre todos. Está bien. ¿Estamos? ¿Algo más, Agustín? No, profe, hasta ahora eso no. Bueno, a ver, de los que faltan, que no tenemos, los demás quedan para la próxima vez. Ezequiel, Florencia, voluntarios que no hayan hablado, Melina, Mariano, hay dos Marianos. ¿Se refiere a mí, profesor? Sí, tenías otro Mariano también, pero empecemos con vos. Sí. ¿La pregunta es de mis dudas? Sí. Todo, las dudas, lo que te salió bien, lo que te cuesta. Bueno, recién estábamos corrigiendo con mi compañero de antes, estábamos corrigiendo un error que teníamos en el práctico en el tema de la selección de ruleta con pesos, pero ya está arreglado, así que estoy todo bien. Ahora, el desafío que plantea Adrián recién es, yo modifico unas pequeñas cosas en el programa y paso de ruleta a SOS. La pregunta es, ¿cómo hago las mínimas modificaciones para pasar de un programa al otro? De ruleta a SOS. Es básicamente el mismo programa con un par de cambios. Che, basta. Dante, no. No, el profe se fue. Sí. Bueno, sí. Algo quiso apretar, se muteó solo. Bueno, por ahí iba. La idea es que no den toda la respuesta, pero por ahí va la cuestión. O sea, si lo pueden... No, está bien, no hay drama. O sea, si ya lo entienden muy bien a los dos algoritmos, ya pueden pensarlo directamente cuando lo van a programar, cuál sería la diferencia y directamente hacerlo, para hacerlo óptimo. Pero muchas veces cuando no entienden la diferencia, no lo piensen así. Programen las dos cosas y en algún momento les va a caer la ficha que en realidad son lo mismo o muy parecido y que en realidad tenían que haber hecho algo muy mínimo el cambio.
Profe, estaba leyendo en la clase justamente que el SOS es como casi lo mismo que ruleta, pero es mejor en todos los aspectos, ¿no? Entonces, ¿por qué alguien usaría ruleta en vez de SOS en algún momento de su vida? Esa es una buena pregunta. Primero, antes que nada, la ruleta estuvo primero. O sea, el que la inventó la ruleta. Después, a medida que la fueron utilizando y aplicando en distintos problemas, fueron apareciendo este tipo de problemas. Sobre todo antes, en la década de los 80, donde por ahí los generadores aleatorios no eran tan buenos, entonces se veía más el efecto, el problema que tiene la ruleta se veía un poco más. Entonces, sí, es mejor el SOS en muchos aspectos y es recomendable, mucho más recomendable usarlo cuando vos tenés poquitos individuos y tenés que hacer poquitos tiros. Entonces, pero muchas veces se lo utiliza, incluso al día de hoy se lo sigue utilizando en la mayoría de los textos científicos, en los papers, se lo sigue utilizando, pero es simplemente porque es más difundido el otro, como es la idea original de Goldberg allá en el año 70, 80, es viejísimo lo genético, no es algo nuevo. Pero a partir de esa idea se ha ido explotando todo el área y hoy en día la cantidad de variantes de algoritmos genéticos es inmensa, la cantidad de operadores y demás. Pero como es la idea original y es la que funcionó bien en un principio, se la sigue utilizando. Hoy, si te bajas papers de 2021, siguen utilizando la versión allá de los 80, cuando en realidad ya tuvo tantos años de evolución y de mejoras, pero es una cuestión de justamente eso, de seguir utilizando cosas heredadas, cosas viejas, que en su momento funcionaron y bueno, por eso siguen funcionando. Además, las heurísticas o esto que son bien robustas, e incluso si vos las programas mal, capaz que funcionan y te llegan al óptimo y funcionan bien. O sea que en realidad, esas ventajas que vos tenés el SOS, capaz que vos la aplicás en un problema y te da igual si la aplicás ruleta o SOS. Te va a llegar la misma respuesta. Capaz que tarde un poquito más. Capaz que requiera más individuos, pero va a llegar. Entonces, lo que se suele hacer por lo general es agarrar una heurística de caja bajada de internet, por lo general está disponible justamente la versión con ruleta, la bajás, ajustás los parámetros, lo probás y funciona, listo, te quedás con eso. No te pones a investigar y probar todas las variantes para ver cuál es mejor. Por ahí nosotros les damos un criterio para decir vayan por acá, usen el SOS, por ahí por experiencia nuestra. Por ahí, si no hicieras este curso y tuvieras que hacer algo con genético, y bueno, irías para lo clásico, lo que funciona, a lo seguro, digamos, ¿entendés? Entonces muchas veces vas a encontrar en internet incluso operadores de cruzamiento, el single point, el que está en las diapositivas y es el que primero uno ve. Ese es como el más utilizado, pero en realidad está mal utilizado porque hay otros muchos mejores. Pero ¿qué pasa? Uno cuando estudia genéticos o estudia heurística, uno empieza por lo básico. Por ejemplo, ustedes empezaron por el high climbing, que es uno de los algoritmos más sencillos que hay. Es una solución, si es buena, sube, si es mala, no es muy compleja comparada con otra, ¿no? Sí tiene su complejidad. Pero uno arranca por lo básico. Y lo básico acá, por ejemplo, es la ruleta y el single point. Pero es lo básico, no implica que sea lo mejor. Entonces, claro, muchas veces, y quiero que les quede a los que están acá conectados, no se queden con el primer operador que vean. Es el primero porque es el más sencillo, no porque sea el mejor. ¿Sabes? O sea, ver ruleta porque, bueno, el que ha inventado genético lo ha inventado así, dentro de todo el sencillo de entender, por ahí no tanto de programar, pero de entender, la idea general, se lo tiene que explicar con palabras, cortito, es fácil de explicar y todo lo demás, pero no es el mejor. Entonces, se sigue utilizando y es un error que se sigue utilizando, pero bueno, se sigue utilizando. ¿Funciona? Sí, funciona. Va a funcionar en la mayoría de los problemas, pero sepan y tengan presente que hay otros mejores. Acá es donde nuestro estimadísimo doctor Adrián Will debería saltar y decirle, por favor, no lo usen, porque cuando damos el práctico o damos
evaluativos o damos para que hagan un problema, el primero que utilizan es ruleta y single point. Pero es una cosa que llamados a hacerlo, ¿no? Así que, por favor, no lo usen cuando tengan que, ya sea hacer el trabajo final, etcétera, etcétera. No lo usen. Claro, o cuando lo tengan que aplicar para sus problemas en general, acá están aprendiendo, o sea, para aprender, sí, entiéndanlo, programenlo bien, úsenlo, ajustenlo, pero ya en la vida ingenieril de ustedes, cuando tengan que usarlo o aplicar un problema real, y usen lo mejor que tengan, la mejor herramienta que tengan, que no va a ser esa, obviamente. Así que... Dicho por esto, sí, estaba con el micrófono apagado, por eso no salte, Diego, tiene razón. Al que lo encuentre usando, esta vez lo voy a decir bien clarito, al que lo encuentre usando ruleta o codificación binaria, le bocho el parcial, examen, lo que sea, y el que lo encuentre en la calle usando una codificación binaria o el single point crossover, lo mato. Así que el problema es que también es por eso, Mariano, la gente lo entiende. Es demasiado simple de entender, entonces sin saber mucho del área lo entiende y tratan de usar ese. Entonces, en este caso, por favor, usen SUS por arriba de la ruleta. No usen la ruleta, es para que la entiendan nada más, aprueben el práctico y olvídense. Para todos los efectos, por lo menos de la materia, y lo que tengan que hacer después, SUS. Entonces, SUS, justo se fue el profe de nuevo. SUS es una mejora de la ruleta y tenemos que usarlo siempre, listo. Sí, o sea, otra utilidad de entender la ruleta es justamente entender lo que hacen los demás. Como te digo, es el más difundido y se sigue usando hasta hoy, por más de que existan otros mejores. Incluso en herramientas. Claramente. Saca la cámara, ahí va a mejorar bastante. Sí, ya le he sacado. Te sigo viendo. Ahí está. Ahora sí, sí. No, como te decía, entender la ruleta, más que nada, tal vez en el futuro vos utilices SOS, pero entenderla va a hacer que, por ejemplo, entienda los papers, porque se sigue utilizando. Incluso en programas comerciales, muchas veces Adrián habla de un software de programación genética que al día de hoy es muy bueno, pero en el fondo sigue usando ruleta. Entonces, es para entender vos lo que hay, las herramientas que existen, y tener una idea vos, un criterio después para seleccionar algo mejor. Entonces, lo tenés que entender, básicamente. Para darle un ejemplo claro del uso de SUS, que no sé si lo conocerían así, pero me acuerdo que una vez viendo en la tele que estaban los sorteos de los planes Procrear, que no sé si estaban sorteando casas con toda la gente inscripta, me acuerdo que justo había agarrado la tele cuando estaban haciendo un sorteo en Buenos Aires y después pasaron aquí a Tucumán, donde decían que los inscriptos, supongamos que hayan sido, no sé, 1000 inscriptos y habían grupos de 30, o sea, habían separado los 1000 en grupos de 30 y yo decía, en ese momento cuando arrancó, decía, acá van a pasar una eternidad. Porque yo digo, tal vez comienzan a tirar para los 1000 y según el número que te tocó, o por grupo iban a tirar, y agarraron un momento y dijeron, comienza el sorteo, salió el número, no sé, 14, y dijeron, bueno, el número 14 de cada uno de los X cantidad de grupos es el que ganó. Chao, y pasó al siguiente. Digo, ok, así de rápido dije, bueno, sí, así de rápido, y ahí estaban usando SUS. Claro, eso es justamente. Uno divide en grupos, que serían los intervalitos o las mesas de la ruleta, y se tira uno en cada grupo y repetís para todos los grupos. Es bastante más justo, hay poca diferencia de spread. Hay varios que están teniendo problemas con ese concepto. Si damos la vuelta y terminamos, quizá pueda explicar un poquito más de eso. Había dicho quién seguía ahora el último. Yo, profe. Dale. Bueno, yo todavía no vi todas las clases estas de genético. Me faltan las dos últimas y nada. Así que bueno, hice
el TP3 llegué a hacerlo así como salió nomás. Está bien. Y nada, voy en eso, digamos. Ya después, sí, me senté un rato a verlo y tratar de sacar una versión 2 del práctico. Excelente. De las veces anteriores, Hill Climbing y demás, ¿cómo vas? ¿Cómo te quedó? Y el Hill Climbing bien, y después el Simulated Annealing me falta ver un poco porque tampoco lograba ajustar bien los parámetros. Bueno, tenés que ver el tema de cómo ajustamos los parámetros, lo que dijo Adrián la última vez. Ajá, sí. Ok, Adrián, estabas hablando, no sé qué dijiste. No, justo le iba a decir que si estás con el práctico 3, ahora, bueno, para todos, le extendí una semana más porque está complicado y es preferible que lo hagan bien. Si no, se van a ir, se va a hacer una bola de nieve. Si está mal hecho, van a estar mal los siguientes. Así que, si ya lo enviaron, háganlo tranquilo y yo lo voy a tratar de corregir hoy a los que ya enviaron. Cosa de que si tengan que modificar algo, quieran ustedes hacerlo mejor, se les ocurrió ahora hacerlo de otra manera, siempre pueden envíen otras versiones, no borren las que están, pueden enviar más archivos, no hay límite de archivos, así que pueden seguir subiendo la semana que viene. Lo mismo, la semana que viene también vamos a ver un poco más en código. Vamos a hacer un análisis, pero eso ya más para el práctico que sigue. Yo lo voy a mostrar, lo voy a lanzar el nuevo práctico y le voy a mostrar yo en mi pantalla cómo deberían hacer, para hacer un poco al revés de cómo veníamos. Porque hasta ahora les damos el práctico, que ustedes piensen un poco, y después yo como que le doy la respuesta. Pero eso es para hacerlo pensar. Ahora vamos a hacer, no al revés, pero algo más híbrido. Le voy a dar un empujoncito al principio, dejar que piensen ustedes y después lo resolvemos. Eso por ahí a muchos no les gusta, pero créanme que es mejor así, o sea, pensarlo primero. Porque fíjense que la clase anterior yo les expliqué un poco cómo es el ajuste de parámetros. Y si ustedes ya intentaron antes, me entendieron al toque. O sea, si yo les digo acá tiene que dar bandazos, es porque ustedes ya vieron que no daba bandazos antes. En cambio, si yo de golpe les digo se hace así, y no me van a entender ni la mitad de lo que diga. ¿Entienden? Entonces es importante que ustedes se sienten a intentar primero y después vemos realmente cómo venía la mano. Así que con esto del práctico también es igual. Intenten, por más que no les salga, intenten, pregunten y después vemos, en realidad les doy la respuesta de cómo debería haber sido. No les va a gustar, pero créanme que funciona mejor así. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir? Si no, los demás quedan para la semana que viene y vamos a ver un poquito de algo más. ¿Dudas? Pregunten mejor porque vamos a seguir toda la lista. Yo sé quiénes son los que faltan, los tengo anotados. Profe, yo tengo una consulta con respecto a uno de los cuestionarios que se entregó a la corrección anoche. Sí. Quisiera corroborar, cuando se evalúa un individuo, se aplica una función de evaluación. Sí. ¿Eso se realiza dentro de lo que será la selección o antes? Como función, vos tenés que entrar a la selección como parámetro, los resultados de tu evaluación. No es parte del programa de selección. Vos para la selección decís el valor de tu función en los parámetros, en las soluciones que tenés. Eso es lo que vos entras. De ahí calculas la probabilidad. Algunos la calculan dentro de la selección, algunos no. Y con eso hacías tu operador de selección. O sea, la respuesta es no. La evaluación es externa. ¿Por? Claro, porque justamente una de las preguntas decía que era el proceso de selección. Una de las opciones era, el proceso por el cual se selecciona si un individuo pasa a la siguiente generación. Sí. La que sigue, procesos que usan la función de evaluación o fines. Y la tercera eran las dos anteriores. O sea, yo estaba en duda si era simplemente el proceso por el cual se selecciona un individuo o las dos anteriores. Es malo, Adrián, ¿no? Es malo. Es maligno. Esa es una pregunta mala. No es una pregunta de esas que... O sea, es una pregunta que va, te persigue y te pega.
No, Sí, lo armamos entre todo el quiz, no me echen todo. Sí. Ok, aceptemos la culpa de los tres. Es una pregunta fea, porque en realidad la respuesta es sí a las dos, pero puede ser confuso. El proceso usa la función de evaluación. Si no tiene una función de evaluación, no vas a hacer una selección. Hay algunas que no tienen y vos tenés que deducir cuál es mejor y cuál es peor con otros criterios, pero en general el genético y las heurísticas que usamos nosotros tienen una función de evaluación bien clara. Si vos no la tenés bien clara cuál es la función de evaluación, no vas a hacer ninguna selección. ¿Ah? En ese sentido, y sí, las dos cosas son ciertas. El proceso en sí es el proceso de elegir las soluciones en base al fitness, y claramente para poder hacer ese proceso vos necesitas el resultado de la función de evaluación, o sea, el proceso de selección. Es importante la sutileza porque es lo único que podemos preguntar en un cuestionario. El proceso de selección sí usa la función de fitness. No quiere decir que la use adentro. Es una estupidez. ¿Me entendés? Sí, claro. Sí. Algo más práctico, si querés. Míralo como buenas prácticas de programación. Lo podés ver, vos tenés que separar lo más posible entre módulos, que cada pedacito de código haga lo suyo. Entonces tenés, por un lado, que evaluar los individuos, y después con el resultado de eso es como que va en cadena haciendo lo demás. También lo podés ver así. Entonces, por ejemplo, si vos algún día querés cambiar el operador y poner otro, todo lo anterior y lo posterior a eso tiene que seguir funcionando. Entonces, si lo ves como buena práctica, también te conviene siempre hacer una partecita que sea donde evalúo, después donde calculo la probabilidad, después donde hago la ruleta, después donde hago esto, así como separar. Y si lo pensás así, te conviene hacer que no, en realidad no meter todo el cálculo, el llamado a la función de fitness dentro de la función de la ruleta, pues estás como mezclando cosas. Entonces te conviene llamarlo a la función y el resultado de eso, que serían los valores que te dio la función, eso sí dársela después a la función que hace la ruleta. De esa forma es como que estás separando cosas. Mientras más separado esté en tu código es mejor, más modular. Entonces después el día que tengas que cambiar algo, solamente cambias la partecita que quieras cambiar justamente, dejando todo lo demás intacto. Después, pero en realidad en la práctica, si vos creas una mezcolanza y funciona, está bien, pero en realidad no va a estar bien a nivel de programación, te conviene hacerlo bien y práctico. Y tal vez sí la pregunta es medio capciosa, pero en realidad vos lo que necesitas para el proceso de selección son los valores, no la función. ¿Cómo obtuviste esos valores de fitness? No te interesa cuando estás haciendo la ruleta. Claro, yo lo había visto por ese lado, que la selección me selecciona, digamos, dicho vagamente, los mejores, pero no me importa cómo yo determino los mejores. Entonces, exactamente, el problema del fitness en otro proceso anterior. Lo podés pensar así. Juan, cerrando lo que dice Adrián, uno de los errores más comunes que cometen al programar todo esto es calcular mal la probabilidad. Entonces, una división muy buena es, uno entra con los valores calculados de la función, con eso calcula la probabilidad, ese es un procedimiento, esa es una función, ese es un proceso, ese es un programa. Terminás, comprobás que esa es una probabilidad bien calculada y recién haces el proceso de selección. Si no, la función te empieza a dar cualquier cosa, la selección, y hasta que te das cuenta es un problema grande. Por eso tienes mucho sentido lo que dice Adrián, pero esa división así. En un lado uno calcula la probabilidad y comprueba que es una probabilidad. Eso es muy sencillo, tienen que ser la suma uno positivo y la suma 1, entonces bastante sencillo. Y recién con esos valores, ya sabiendo que es una probabilidad, te entras al otro. Es un error muy común no comprobar que lo que salió del programa anterior es lo que debía salir. Entonces cuando revienta, no sabes dónde reventó. Te revienta 2 o 3 cosas más atrás y como no has hecho las comprobaciones adecuadas, no te vas a dar cuenta. ¿Está? Es una cuestión de más buenas prácticas que otra cosa. Sí, doy un ejemplo para todos, para que lo prueben. Supongo que ustedes ya programaron la ruleta, póngale un vector que son de los fitness
que sean todos los individuos igual. Fíjense que da como ejercicio. O sea, hagan de cuenta que tienen 10 individuos y pónganle un fitness de 10, cualquier valor, a todos igual. Les aseguro que todos sus programas van a reventar muy feamente. Ese es también como enseñanza de que chequen lo que van haciendo, porque tienen que chequear todas las posibilidades. Que la probabilidad en realidad no sea una probabilidad, que es lo que estaba diciendo acá el Dr. Will, que chequeen que da entre 0 y 1. Ese tipo de cosas. Entonces, cuando ustedes meten los fines iguales, pasa una condición ahí adentro que van a ver que hay un problema. Entonces, por ahí ustedes no, hasta ahora, capaz que lo programaron, incluso me lo enviaron y no pensaron en esa posibilidad. Entonces, como no es tanto por el tema de la heurística, sino como programadores, ustedes tienen que chequear todas las posibilidades. Básicamente hace un control de errores. Fíjense qué pasa en ese caso en sus programas, van a ver que hay un error ahí. Que yo les digo, la mayoría de los años se olvidan de eso y yo con lo primero que pruebo le meto un vector donde todos son iguales y si explota, bueno, falta ese chequeo. Así que eso es maldad, sí. tenganlo en cuenta. No, o sea, no evalúo con eso, pero me di cuenta que se olvidaron de esa parte. O sea, por ahí muchos de ustedes se concentran en la parte heurística, pero acuérdense que es un programa, ¿no? Como todo programa tiene que estar bien estructurado, bien chequeado, bien documentado, eso no se olvide. Todo eso cuenta. O sea, si bien no evaluábamos tanto eso, sino que entiendan la heurística, pero traten de hacerlo bien en completitud, ¿no? O sea, no se concentren solamente en ajustar un parámetro. Por ejemplo, eso me doy cuenta que la mayoría de ustedes lo hace porque en Simulate NL ajustaron muy bien lo que es el T0 y el MU, pero se olvidaron el tamaño del paso, porque lo dieron por hecho de que estaba ajustado desde High Climbing, ¿no? Tengan en cuenta todo. Esto es como un paréntesis, digamos, de lo que están diciendo que me hicieron acordar. Que traten de chequear todo, mirar todo, sean analíticos en lo que están haciendo y bueno, aprovechen ahora que el curso este es como un entrenamiento, así que aprovechenlo para entrenarse en eso también. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Bien, ¿no más? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Adrián, ¿querés explicar algo o seguimos este proceso? Me parece muy productivo esto, pero como quieras. No sé, o sea, tuvieron dudas en el enunciado, por ejemplo, como para que veamos el enunciado, pero si la dificultad está en programarlo, yo diría que intenten un poco más de lo mismo. Sí. Le vamos a dar tiempo y tarde o temprano les voy a dar la respuesta, así que no se preocupen. Lo van a desaprobar si no les sale. La idea es que lo intenten. Así que, es como vos quieras, Adrián. Si querés muestro algo, como que le doy Lo que tienen dudas o parte de la respuesta. Sí, lo que parecen tener muchas dudas es spread. Yo daría una idea de nuevo de eso más teórica. A no ser que dividamos en dos. No, me parece que sí es más productivo por ahí esa parte, porque la mayoría de las consultas ahora que hicieron ahora de que empezó esto viene por ese lado. Bueno. Entonces, déjenme que entre y perdonen las cortadas, pero tengo por algún motivo una conexión más mala de lo común hoy. Si alguien tiene alguna otra pregunta, si no, lo que voy a contar específicamente del spread. Bien. Entonces, procedimiento de la ruleta. Yo tengo mis jefes.
¿Alguien entiende qué es lo, como dice el doctor Will? Yo tengo mis Fs. ¿Qué son sus Fs? Ah, o sea, bien, buena pregunta. Gracias, Diego. ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Qué son mis jefes? Ah, los valores de fitness. Bien. Para cada individuo. ¿Y cuál es el fitness del primero entonces? 0,3. Sí, señor. ¿Alguien tiene dudas de esto? Esta es la solución 1, este es el F de la solución 1, este es el F de la solución 2, etcétera. ¿Está claro eso? ¿Alguien tiene dudas? Está claro, profe. Ok. ¿Cómo sería la probabilidad entonces? Alguien que me dicte. Vale usar la calculadora y demás. Sí, espera que la encuentre, profe. Dame un segundo. Y en realidad ya me traicionó mi cerebro. Fíjense que son positivas y suman 1. Esto ya directamente es la probabilidad. Vamos a ponerlo así y ya está. Eso le iba a decir, no están viendo la pantalla, se me hace. Sí, están durmiendo, chicos. No, así Eso, no. profe, ese último número es 0,5. Sí, tenés razón. Uno que está despierto. ¿Puede ser 0,20 del primero? Lo estoy dando vuelta. Esto es 0,25, esto es 0,3 y esto es 0,5. Ahí está. Ah, ok. Ahora puede ser, sí. Y en realidad no son Fs, son Ps. Pero... Claro, para los que están perdidos básicamente ya tenía un F y lo dividió en la suma. Y le dio eso. Sí. Por eso la suma da 1, básicamente, para los que están ahí un poco perdidos. Sí, va a ser peor porque me va a dar de nuevo lo mismo. Fíjense que hay una duda que me sale mucho y que mucha gente me pregunta. El más grande no es el primero. ¿Está claro? No tengo ninguna necesidad de poner el más grande al principio. El más grande puede salir en cualquier lado y lo respeto así donde sale. Esa es una duda que no hay mucha necesidad gente de tiene. ordenar, básicamente. Eso. 8, 9 y 10. ¿Está claro eso, sí o no? Es importante y es una diferencia sumamente crítica. Sí, profe. Sí, profe. Okay. Entonces, disculpe, no es necesario ordenarlo, porque justamente con mi compañero tuvimos esa discusión cuando estábamos haciendo el TP. Yo decía que no hacía falta. Bien, tenías razón vos. ¿Qué apostaste? Nada, bueno, por mala suerte. Terrible lo tuyo. Alguna salvedad si me dejas ahí. Apostó la promoción, profe, yo lo escuché. Sí, de ordenar o no ordenar, en realidad no es necesario. Pero ahora, si vos en tu forma de implementarlo por algún motivo te resulta más fácil, lo podés ordenar, pero en realidad no es parte del método. O sea, no es que el procedimiento te diga en algún paso tenés que ordenar. Porque por ahí vos ordenándolo, te resulta después más fácil determinar en qué el individuo, en qué pedacito de la ruleta cayó. Capaz que te facilita después la búsqueda, pero en realidad no es necesario. O sea que en realidad yo diría que los dos tenían razón, pero en realidad en la teoría no es necesario hacerlo. Ahora, cómo ustedes decidan implementarlo, bueno, eso ya es una cuestión de implementación del algoritmo. Te lo digo porque en su momento yo lo programé a esto de la ruleta y encontré que hay por lo menos 5 formas muy diferentes de hacerlo. Parece un único método y un único procedimiento, pero como vos lo implementás, yo encontré, debe haber más, pero por lo menos 5 formas muy diferentes de hacerlo. Entonces ya es cuestión de gusto cómo hacerlo. Pero como acá te está explicando la parte de teoría,
no es necesario que estén en orden, saldrá en como sea, digamos. Y Claro. es bueno pensarlo al algoritmo así, como sale. O sea, si justo el segundo individuo es más grande, y bueno, el segundo, dejarlo así. Por ahí Sí, sí. muchas veces, también para verlo, visualizarlo, la ruleta uno tiende a ordenarla para que la porción Eso, más grande esté sí, primero. Pero es una cuestión de claro. verlo, nada más. Sí, Es yo... una cuestión de intuitivo. Ujú. ¿Quién estaba? No, Gustavo. sí, no, yo iba a decir sí. Dale. No, solamente iba a decir que yo me basé un poquito en la teoría cuando estábamos realizando el código y como en ningún momento había alguna mención sobre ordenar, no lo contemplaba. Claro. Entonces, a ver, ¿cómo sería la cosa para ordenar? Yo tengo que decir, la más grande la pongo primero, la segunda más grande la pongo en el segundo lugar, la tercera la pongo así, me da una permutación. Eso quiere decir, todos los que estaban acá están acá. ¿Tá? De ahí hago mi ruleta, posición 1, posición 1, posición 2, etc. Pero tengo que volver a traducir, porque la solución 1 era la 3. Entonces, para dar la respuesta final, esto no se lee así, sino tengo que leer 3, 3. ¿Está bien? La solución 2 de esta que yo estoy tirando es la posición 6 original. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Está Sí, bien? profe. Unos más, vamos. Que quede claro, y si alguien no lo tiene claro, hable. ¿Puede explicarlo de nuevo, profe? No escuché. Bien. Me están preguntando, además de a nivel permutación, por diversas razones, principalmente visualización y que sea intuitivo, vos podés entender rápido si la probabilidad está bien, sabiendo que el más grande va primero, el segundo va después, si los has ordenado. Yo los estoy ordenando, de mayor a menor. ¿Hay necesidad? No, no hay necesidad. Es totalmente voluntario porque a vos te gusta poder verlo y entender si lo que está saliendo está bien. Es más intuitivo entender la ruleta y el SOS cuando las probabilidades que te dan están ordenadas de mayor a menor o de menor a mayor. Es cuestión absolutamente de gustos. Pero eso requiere que yo permute mis cosas, mis soluciones. La primera va a ser la tercera porque es la más grande, la que más pedazo del intervalo 0,1 tiene, la probabilidad más alta. En el dibujito mío, un ejemplo. ¿Ah? La segunda es la solución 6, esa va en el segundo lugar. La tercera en tamaño es la solución 2, ve que la 1 es más chiquita, etc. Entonces la voy poniendo de mayor a menor. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Bien. Allá aplico la ruleta y me da posición 1, posición 1, posición 2, posición 1, posición 3, de acuerdo a esta probabilidad que yo le di. Yo entré con esta distribución de probabilidad donde la más grande es la posición 1, por lo tanto el 1 me va a dar más veces. Pero no puedo devolver esto. Esta respuesta estaría mal, porque la posición 1 de la ruleta, como yo le apliqué, en realidad es la solución 3 original, que era el intervalo más grande del que me dieron originalmente. Entonces, tiro mi 3 y devuelvo en vez del 1 al 3. ¿Ah? Es esta patita. La solución 1 que yo estaba usando en la ruleta era la posición 3 original. La solución 2 es la posición 6 original y así sucesivamente. La posición 3 era la posición 2 original y esta sí es la que yo devuelvo. ¿Está claro eso? ¿Está ahí? ¿Está mejor? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a dibujarlo más o menos rápido. 1, 2, 3. Esto debería ser más o menos 3. Esto debería ser otro 0,25. La diferencia no se nota mucho. 0,15. Es por ahí. Y esto debería ser 0,05. Esto está un poquito chico. Pero bueno, esta es la más grande. ¿Tá? Son demasiado parecidas a estas dos, lo cual habla del proceso de selección bajo, de la baja presión de coso, etc. ¿Tá? Esa es la más grande.
Este es el 1, en la suposición 2, 3, 4, y las dejo así. ¿Está? Si voy a hacer ruleta, tengo que tirar posiciones al azar. Entonces empiezo a tirar y me da por acá. Esto debe ser 0,63, digamos. Después, entonces, ¿cuál sería el primer resultado? 3. 3. 3. ¿Ah? Lo tiro de nuevo y acá va el concepto de spread. Me da 0,61. Podría ocurrir. ¿Cuánto es la siguiente posición? 3 de nuevo. 3 de nuevo. Y ahora me da 0,15. ¿Cuánto da? Ahora en 1. 1. Y ahora me da 0,7. Digamos que esto debe ser 3 y 5, 8. Esto es 0,8. Si me da 0,7, ¿a dónde estoy? 3 de nuevo. 3 también. Nuevo. Y ahora me da 0,09. En 1. ¿Y ahora? ¿Está bien? Fíjense, el más grande es el 2, todavía no me ha salido. ¿Ah? El siguiente que sea 0,75. En 3. 3. 0,9. Ahí tengan presente que el ejemplo es medio exagerado, ¿no? Porque sí, que salgan así los random, puede ocurrir, sí. Es factible. Como que la está exagerando para que vean el efecto, por las dudas. Algunos están medio perdidos. Sí. ¿Estamos? Entonces, acá va del 4. El 2 puede no salir hasta la posición por acá. Puede ocurrir. ¿Es común que ocurra? No, pero puede pasar. Entonces, el spread alude al hecho de que a pesar de ser un intervalo grande, puedo no elegirlo. Estos dos son iguales, el 1 y el 3, y puede aparecer un montón de veces el 3 y pocas veces el 1, pero tienen la misma probabilidad. ¿Está bien? La probabilidad del 1 y del 3 son iguales porque los dos tienen el mismo tamaño de intervalo. Pero fíjense, está bien exagerado, pero no tanto. Tengo 4 veces el 3 y solamente 2 veces el 1. Y el 2 no apareció todavía. Entonces, el spread alude al hecho de que, está bien, mi ruleta no está muy justa, mi random no está bien desperdigado. Pero si lo hacen, en realidad, el que está en la teoría, lo largue, es medio viejo, era el MATLAB 5, pero es sacado del MATLAB. Tiré un random real y ese fue el que usé. Entonces, perdonen. Entonces, puede aparecer lo que les decía el dibujito, puede aparecer así, un montón de veces el 3, algunas veces el 1, 1 o 2 veces el 2. Está un poco exagerado, pero no se crean que está muy exagerado. Entonces, puedo no elegir un intervalo en particular que no salga nunca. Y puede ser, esa era la cosa, esa era la teoría lo dice así, puedo elegir todas las veces el mismo intervalo. ¿Podría ocurrir? Sí, podría ocurrir. Por lo menos es teóricamente posible, porque fíjense que no es posible con un generador aleatorio decente que me dé 0,6, 0,6, 0,6, 0,6, 0,6. Eso no es posible.
Pero sí es posible que me llene entre el 0,4 y el 0,6, 10 valores o 15. Entonces, el spread alude al hecho de que puedo tener mala suerte en ruleta y elegir muchas veces la misma solución y ninguna vez la solución más grande, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, el spread en la ruleta es el mínimo número de veces que va a salir un número y el máximo número de veces que puede salir el número. Entonces, el mínimo número de veces es 0. Cualquier intervalo yo lo puedo evitar. Existe alguna combinación de generador aleatorio que cae en todos lados menos en ese. Y existe una combinación del generador aleatorio donde cae todas las veces acá. Por eso el spread de la ruleta es el máximo posible. ¿Se entiende ese concepto por más improbable que sea? Nadie ha dicho que es muy probable. Lo que he dicho es puede ocurrir. ¿Está? ¿Está clara la diferencia? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. 4, por favor. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Si alguien no lo entiende, hable ahora. Entonces, yo quiero hacer SUS y digamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiros. Se supone que son todos iguales. Elijo uno, tiro mi random entre el 0 y 1 sobre n. Y lo repito, y ahí está. No vamos a entrar en el cálculo porque no vale la pena, pero fíjense que este seguro que va a parar a la solución 1. Este seguro que va a parar a la solución 2. No importa de qué lado de este intervalito esté. ¿Está? ¿Sí? Entonces, el spread no es exactamente 0. Fíjense que yo puedo correr este puntito un poquito más acá y que no esté en la 1. Puedo correr justo que tenga mala suerte y que este se venga para abajo y ese se vaya para arriba y que tenga uno solo en la 2. Sí puede ocurrir, tiene un pequeño spread, pero es solamente en los bordes de los intervalos. Entonces uno puede calcular y da bastante más bajo que este, que es el máximo posible. Podría no tener ninguno. Acá me aseguro que uno hay. Acá me aseguro que uno hay. ¿Está bien? Hasta el último. Hay una probabilidad muy bajita que debe ser esa pequeña diferencia ahí, de que justo me caiga en ese pedacito, pero es muy baja la diferencia. Entonces, el spread, eso es más importante, es una forma objetiva de medir cuánta buena suerte y cuánta mala suerte puedo tener con un método. Es un índice de medición, nada más, objetivo del método para decir, la ruleta es mejor del SVS. No es porque a mí me parezca más linda, ni porque solo es más eficiente, cosa que sí puedo medir, sino que hay una forma objetiva de medir qué tan bueno es y cuál es el mejor caso posible. Eso también es una forma de decirlo, es el best case scenario. Y el worst case scenario. En el mejor caso posible te caen todos en el mismo lugar, en el peor caso posible no cae ninguno. Acá no hay mejor ni peor. Este va a caer, seguro que va a caer. Y si tiene un número suficiente de tiros, todos menos el último van a caer. Todos estos 4 van a caer en el primero asegurado.
Entonces, es mucho más probable que se respete la probabilidad que le dieron que en la ruleta. ¿Ah? Y es una cuestión que la puedo repetir, la puedo calcular y la puedo demostrar. Ese es el punto más importante del spread, que es un número que yo puedo calcular, estimar y demostrar que cuál método es mejor. Si no tienen una forma objetiva de medirlo, no hay respaldo, ¿tá? No hay ingeniería. Yo tengo que saber por qué tomo las decisiones. Entonces, el spread es una forma objetiva de decir el SUS es mejor que la ruleta. Eso es todo. ¿Estamos? ¿Se entendió o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Chicas, 2 chicas que digan sí. Sí, se entiende, profe. Melina, no has hablado nada. Nilda, aunque sea por escrito, de sí. Chicas, una más. Es que justo una de ellas está sin... Ahí está. Ella estaba sin... Sí, ya está. ¿Estamos? De la otra duda que tenían, el fitness, el rank based lineal, les sugiero que hagan en el GeoGebra y lo vemos de última la próxima vez. Y bueno, dale vos, Adrián, no sé si querés explicar otra cosa. No, está bien, aparte estamos en horario. Hay otras cosas, por ejemplo, hay un error que cometieron, que es que de la ruleta, si vieran en el ejemplo este está más que claro, un mismo individuo puede salir varias veces. Por ahí me mandaron un práctico, no llegué a darle la devolución, pero lo estaba viendo, donde eliminaba los repetidos. No, eso puede ocurrir, que salgan repetidos. Sí. Como una aclaración nada más, por el tiempo. Después vemos el tema de la semana que viene, si querés, Adrián. Prepara la clase para mostrar los histogramas, mostrar un poquito más en detalle código, pero eso ya es para después. Sí, por favor, sí. Me parece muy útil. Bien. Sí, Bueno, al menos que tengan dudas, o sea, ahora o si quieren alguna muy particular, después que se vayan todos, se quedan un ratito más y les contestamos. Pero sí, ya estaría por ahí. Bueno, me alegro que no tengan dudas. Veremos cómo se haga el práctico. Bueno, listo. Si no tienen más dudas, chicos. Bueno, profe, muchas gracias. Profe. Hasta luego. Bueno. Buenas tardes, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Nos vemos.